Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo viaje a través del tiempo. Hoy vamos a desempolvar los libros de historia para hablar de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una que quizás sea la más misteriosa y efímera de todas, en el Coloso de Rodas. ¿Están listos? Pues pónganse cómodos, porque esta historia tiene de todo en guerra, arte, ingeniería y un final trágico. Para entender por qué se construyó esta estatua gigantesca, tenemos que viajar al siglo IV a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, su vasto imperio se fragmentó, y sus generales, los diádocos, se enzarzaron en una lucha de poder brutal por los restos. En este tablero de ajedrez geopolítico, la pequeña isla de Rodas en el mar Egeo jugaba un papel crucial. Era un centro comercial próspero, con una flota poderosa y una ubicación estratégica envidiable. Rodas intentó mantenerse neutral, pero su alianza comercial con Ptolomeo I, el gobernante de Egipto, no le sentó nada bien a otro de los sucesores de Alejandro, Antígono Monoftalmos, y su hijo, Demetrio Poliorcetes. En el año 305 a.C., Demetrio, cuyo apodo significa el sitiador de ciudades, llegó a las costas de Rodas con un ejército formidable, 40.000 hombres y una flota inmensa. Su objetivo era claro: doblegar a la isla y cortar sus lazos con Egipto. El asedio de Rodas fue épico. Duró más de un año y se convirtió en una leyenda de la ingeniería militar de la antigüedad. Demetrio trajo consigo máquinas de asedio colosales, incluyendo una torre de asalto de 9 pisos llamada Helépolis, que significa la tomadora de ciudades. Era una verdadera fortaleza móvil, cubierta de placas de hierro para protegerla del fuego. Los rodios, sin embargo, demostraron una valentía y una astucia increíbles. Resistieron cada ataque, repararon sus murallas sin descanso, e incluso inundaron el terreno frente a sus muros para atascar la gigantesca torre de Demetrio. Finalmente, tras un año de lucha encarnizada y sin lograr su objetivo, Demetrio se vio obligado a levantar el sitio. La leyenda cuenta que, impresionado por la tenacidad de los rodios, abandonó todo su costoso equipamiento de asedio. Para los habitantes de Rodas, esto no fue solo una victoria militar, fue un milagro. Habían resistido a uno de los ejércitos más temibles de la época. Para conmemorar esta increíble hazaña y agradecer a su dios patrón, Helios, el dios del sol, decidieron emprender un proyecto sin precedentes. Y aquí es donde nace la idea del coloso. Los rodios vendieron el botín de guerra, abandonado por Demetrio, por una suma astronómica, 300 talentos de plata. Con este dinero, decidieron erigir una estatua de bronce en honor a Helios, una que fuera tan grande y magnífica que el mundo entero la recordara. El encargado de esta monumental tarea fue el escultor Quers de Lindos, un discípulo del famoso Lisipo, el escultor personal de Alejandro Magno. Ahora, hablemos de la estatua en sí. A la construcción del Coloso de Rodas fue una proeza de la ingeniería antigua, y duró unos 12 años, desde el 292 hasta el 280 a.C. La estatua medía aproximadamente 33 metros de altura, más o menos como la Estatua de la Libertad de Nueva York, desde los pies hasta la corona. Para que se hagan una idea, era casi tan alta como un edificio moderno de 10 u 11 pisos. Estaba construida sobre un pedestal de mármol blanco. Su estructura interna era un esqueleto de vigas de hierro y piedra, sobre el cual se fueron ensamblando placao por placao las piezas de bronce que formaban la piel de la estatua. Imaginen el taller en un ir y venir constante de artesanos, fundiendo el bronce, martillándolo para darle forma, y luego elevando estas pesadas placas para unirlas a la estructura. Para alcanzar las partes más altas, a medida que la estatua crecía, se dice que Quers de Lindos ideó un método ingenioso, al construir una enorme rampa de tierra alrededor de la estatua que iba creciendo a la par que el coloso. Una vez terminada, simplemente retiraron la tierra. Pero ¿cómo era exactamente el coloso? ¿Y dónde estaba ubicado? Aquí es donde la historia se mezcla con la especulación. La imagen más popular, la que todos tenemos en mente gracias a grabados y pinturas medievales, es la del coloso con una pierna a cada lado de la entrada del puerto, con los barcos pasando por debajo. Es una imagen increíblemente poderosa, pero los historiadores y arqueólogos modernos la descartan casi por completo. Pensemos en la logística. Construir algo así habría supuesto cerrar el principal puerto comercial de Rodas durante más de una década, algo económicamente impensable. Además, desde el punto de vista de la ingeniería, una estructura con las piernas tan separadas habría sido extremadamente inestable. Y si se hubiera derrumbado, algo que, como veremos, ocurrió, habría bloqueado completamente la entrada al puerto. La teoría más aceptada hoy en día
es que el coloso se erigía en tierra firme, probablemente cerca de la zona portuaria o en una acrópolis con vistas al mar, pero no ahorcajada sobre el agua. Su pose tampoco está clara. Algunas reconstrucciones lo muestran con una antorcha en la mano, como la Estatua de la Libertad, mientras que otras sugieren que se protegía los ojos del sol con la mano, mirando hacia el horizonte. Lo que sí sabemos por descripciones antiguas es que representaba al dios Helios, desnudo, probablemente con una corona de rayos solares en la cabeza. Su magnificencia debía ser sobrecogedora. Un gigante de bronce brillante que reflejaba la luz del sol y era visible para los barcos desde muchos kilómetros de distancia. El coloso de Rodas se convirtió en un símbolo del poder, la riqueza y la unidad de la isla. Era un faro de bienvenida para los comerciantes y una advertencia para los enemigos. Durante poco más de medio siglo, fue una de las maravillas indiscutibles del mundo antiguo, un testimonio del ingenio humano. Pero la gloria del coloso fue trágicamente breve, en el año 226 a.C., apenas 56 años después de su finalización. Un violento terremoto sacudió la isla de Rodas en la tierra. Tembló con tal fuerza que la gigantesca estatua se partió por las rodillas y se desplomó. Imaginen el estruendo, el pánico de la gente al ver a su dios de bronce caer hecho pedazos. Plinio el Viejo, un escritor romano, describió cómo incluso en ruinas, los fragmentos del coloso seguían siendo una atracción turística. Decía que pocas personas podían rodear con sus brazos el pulgar de la estatua y que sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas de la época. El rey Ptolomeo III de Egipto, el aliado de Rodas, ofreció pagar la reconstrucción del coloso. Sin embargo, los rodios consultaron al oráculo de Delfos, y la respuesta fue negativa. El oráculo les advirtió que habían ofendido a Helios al erigir la estatua, y que no debían volver a levantarla. Obedeciendo el designio divino, los rodios decidieron dejar los restos del coloso exactamente donde habían caído. Y así, durante casi 900 años, las ruinas del gigante de bronce permanecieron esparcidas por el suelo de Rodas, asombrando a generaciones de viajeros que acudían a ver los restos de la maravilla caída. Se convirtieron en una especie de parque temático de la antigüedad, un recordatorio melancólico de la fragilidad de las obras humanas frente al poder de la naturaleza. El final definitivo de los restos del coloso llegó mucho más tarde, en el año 654 de nuestra era. En ese momento, Rodas fue conquistada por las fuerzas árabes del califa Muawiyah I. Según las crónicas, los invasores desmontaron los fragmentos de bronce y los vendieron como chatarra. Una crónica del siglo IX cuenta que el metal fue vendido a un mercader judío de Edesa, quien necesitó 900 camellos para transportar todo el bronce. Y así, sin más, la última evidencia física de una de las 7 maravillas del mundo antiguo desapareció para siempre, fundida para fabricar monedas, herramientas o armas. Hoy en día, no queda absolutamente nada del coloso de Rodas en su ubicación exacta. Sigue siendo un misterio arqueológico. Se han propuesto varios lugares en la ciudad moderna de Rodas, cerca del puerto de Mandraki, pero ninguna excavación ha encontrado pruebas concluyentes. Ni los cimientos del pedestal, ni fragmentos de la estatua. El coloso vive únicamente en los textos antiguos, en las leyendas y en nuestra imaginación. A pesar de su corta vida y su desaparición total, su legado es inmenso. La palabra colosal, que usamos para describir algo de un tamaño gigantesco, deriva directamente de su nombre. Ha inspirado a innumerables artistas, desde William Shakespeare, que lo menciona en su obra Julio César, hasta los creadores de la Estatua de la Libertad, que a menudo es vista como su sucesora moderna. La historia del coloso de Rodas es una poderosa lección sobre la ambición humana, el arte y la impermanencia. Fue un monumento nacido de la guerra y la gratitud, una proeza técnica que desafió los límites de su tiempo, y una maravilla que brilló con intensidad antes de ser derribada por la furia de la tierra. Aunque ya no podamos verlo, su leyenda sigue en pie, tan alta y brillante como el gigante de bronce que una vez vigiló el mar Egeo. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Creen que algún día encontraremos los restos del coloso? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan. Muchas gracias por acompañarme en este increíble viaje al pasado. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.